Dice, un hilo de plata de 2 milímetros de diámetro transporta una carga de 200 coulomb en un tiempo de 1 hora con 10 minutos. La plata contiene 5.8 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. Calcule la velocidad de arrastre de los electrones. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito en contexto este ejercicio de qué se trata. Bueno, primero vamos a hablar de un material que es conductor eléctrico. O sea, a estas alturas ya leyeron que para nuestro estudio de electricidad estamos considerando esencialmente dos tipos de materiales, los conductores y los aislantes. Bueno, ¿cuáles son buenos conductores de la electricidad? Los metales, ¿no? Entonces vamos a considerar materiales metálicos cuando queramos hablar de conductores de la electricidad. En este caso estoy considerando un elemento que es la plata. Ese elemento está en la tabla periódica y es un metal. Por lo tanto, es un buen conductor de la electricidad. Ok, ¿por qué es un buen conductor de la electricidad? Porque tiene una gran cantidad de electrones libres por cada metro cúbico de este material, que es la plata. ¿Qué significa que tenga muchos electrones libres? ¿Cuáles son esos electrones? Son los electrones más externos que conforman los átomos de este elemento llamado plata. ¿Ok? Recuerden que al inicio del curso, parte de la lectura y resumen que ustedes tuvieron que hacer de la primera semana, hablaba de la estructura atómica de la materia. Toda la materia está formada de átomos y los átomos tienen una estructura interna. Estamos considerando la estructura más sencilla de visualizar para nuestras necesidades, que es la llamada de núcleo atómico, es decir, el modelo nuclear del átomo, donde se considera que en el núcleo están las partículas con carga positiva, protones, y fuera de ese núcleo, como si fueran los planetas de un sistema solar, fuera de ese núcleo se encuentran las partículas con carga negativa, llamadas electrones. Como los protones atraen a los electrones, entonces los electrones que están muy cerca del núcleo, difícilmente los vamos a poder quitar, extraer o retirar, porque están fuertemente atraídos por su núcleo atómico. Sin embargo, los electrones que están más externos en capas con un diámetro mayor, es decir, que están más alejados del núcleo, esos electrones se conocen con el nombre de electrones libres. Estos electrones se pueden mover con facilidad dentro del mismo material. Bueno, en el caso de la plata, me están diciendo que si tú tomas un metro cúbico de plata, es decir, un cubo de plata formado por 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura, tienes 1 metro cúbico de plata. En ese metro cúbico de plata hay 5.8 por 10 a la 28 electrones libres. Bueno, calcule la velocidad de arrastre de los electrones. Eso es lo que nos dice este ejercicio. ¿Qué es esta velocidad de arrastre? La velocidad de arrastre de los electrones es la velocidad con la que se mueven dentro del material cuando está circulando una corriente eléctrica en dicho material. Entonces, aquí tenemos una carga circulando en un tiempo total de 1 hora con 10 minutos. Eso nos va a establecer una
intensidad de corriente eléctrica, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, con esa corriente eléctrica, en un conductor de plata de 2 milímetros de diámetro, la pregunta es, ¿con qué velocidad se mueven los electrones? Eso se llama velocidad de arrastre. Solución. Imaginemos que este es el conductor, su sección transversal es circular, ¿sí? Es esta de aquí, la sección transversal del conductor, es un cilindro, ¿de acuerdo? Entonces su sección transversal es un círculo. El diámetro, pues se refiere precisamente al diámetro de este círculo. Si el diámetro es de 2 milímetros, pues su radio es de 1 milímetro, es decir, 1 por 10 a la menos 3 metros. Con este radio, elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por pi, voy a determinar el área de esta sección transversal, esto que les comentaba aquí. El área de este círculo, pues lo calculas como área igual a pi por radio al cuadrado, pi, el radio, 1 por 10 a la menos 3 metros, elevado al cuadrado. Llegas a este resultado. Después, ¿qué otros datos tengo? Tengo la cantidad de carga y el tiempo en el que circula esa carga. Con esta información puedo calcular lo que llamaré la intensidad de corriente eléctrica. Cuando leas, si es que ya leíste, debiste haber empezado a leer desde la publicación, empezar a leer la semana número 6 del curso de Física 3. Ahí te hablan de esta fórmula, intensidad de corriente eléctrica, que se calcula como carga por unidad de tiempo. En este caso son los 200 Coulomb, que me están dando aquí de dato, entre el tiempo total que estamos determinando como 4.200 segundos. ¿Por qué 4.200 segundos? Bueno, porque me dicen que el tiempo es de 1 hora más 10 minutos. 1 hora son 3.600 segundos. 10 minutos son 600 segundos. 3.600 más 600, nos quedan estos 4.200 segundos. Ok. Esta n minúscula es o representa la llamada densidad de electrones libres. Esta n minúscula es densidad de electrones libres. En este caso, dijimos que para la plata es de 5.8 por 10 a la 28, y esto es por cada metro cúbico. Por eso dice metro a la menos 3, es decir, por cada metro cúbico. Bueno, entonces, la corriente eléctrica, al dividir 200 Coulomb entre 4.200 segundos, te queda 0.048 amper. Por favor, recuerden que esta mayúscula es la unidad de intensidad de corriente eléctrica y le nombramos amper. Ok, veamos. Esta fórmula también te la vas a encontrar cuando hagas tu lectura correspondiente. Y decimos que es la velocidad de arrastre, es decir, la velocidad de los electrones que se están moviendo en ese conductor cuando está circulando corriente eléctrica. La fórmula dice intensidad de corriente eléctrica entre densidad de electrones libres por la carga electrónica por el área de la sección transversal. Entonces hay 3 factores en el denominador.
la densidad de electrones libres, la carga electrónica y el área de la sección transversal. Entonces hay que sustituir. Esta fue la intensidad de corriente que calculamos, 0.048 amperes. Esta es la densidad de electrones libres para la plata. Es un dato que nos dieron. Esta es la carga en valor absoluto, se llama carga electrónica. Esa es la carga en valor absoluto que tiene un electrón y coincide con la carga eléctrica de un protón. Nada más que recuerda, estamos tomando valor absoluto. 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y por último, el cálculo que hicimos del área de la sección transversal. ¿Recuerdas? En el paso anterior habíamos calculado el área de la sección transversal, pi por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Aquí lo estoy utilizando. Pi por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Si checas, por favor, ahí en tu calculadora, haciendo esas operaciones debes llegar exactamente a este valor. La velocidad con la que se mueven los electrones es de 1.65 por 10 a la menos 6. Y por supuesto, la unidad de velocidad, metros sobre segundo. Ok, entonces, ¿cuál es el tema de este ejercicio? Velocidad de arrastre, así se conoce el tema que estamos estudiando aquí. Velocidad de arrastre. ¿Cómo se conoce? La fórmula de la velocidad de arrastre y, en este caso, la de intensidad de corriente eléctrica, que es carga entre tiempo. Ok, ¿dudas con este ejercicio? Por ahí revísenle y me indican, por favor. Todo bien, profe. Sí, todo bien, todo bien. De acuerdo. Vámonos con el siguiente. Dice, ejemplo 2, un conductor de cobre, ahora es otro metal, o sea, otro buen conductor de la electricidad, pero en este caso es el cobre, tiene un diámetro de 3 milímetros y una longitud de 2 metros. Aquí nada más voy a poner voy a quitar un dato que esté incorrecto, todo lo demás está bien, solamente aquí no debe de decir así, debe decir 2 metros. 2 metros. Y aquí también, 2 metros, no 0.2. El dato que me dan dice claramente 2 metros. Ok. Entonces, un conductor de cobre tiene un diámetro de 3 milímetros. Es decir, 3 por 10 a la menos 3 metros. Y una longitud de 2 metros. Si la resistividad del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro, calcule su resistencia eléctrica. Ok, todas estas cantidades que trabajamos en un curso de Física 3 son muy conocidas para ustedes por el taller al que pertenecen. Entonces, aunque no hayas leído todavía quizás tu unidad número, la semana 6, seguramente conoces estos aspectos que voy a mencionar. Primero, la resistencia de un material se mide en una unidad que llamamos ohm. Se representa con la letra griega, ¿sí? Omega mayúscula. Todo mundo reconoce este símbolo para la unidad de ohm en resistencia eléctrica. ¿Sí lo ubican? Sí, profe. Sí, profe. Ok.
La diferencia es que aquí estoy hablando de una cantidad que se mide en ohm multiplicado por metro, es decir, por la unidad de longitud, y se llama resistividad. Me habla de la resistividad del cobre. Sin embargo, me piden calcular la resistencia. ¿Alguien me podría indicar, por favor, qué diferencia encuentras entre resistividad y resistencia eléctrica? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Profe, lo que yo leí era que la resistividad eléctrica era una propiedad específica que mide la dificultad que presenta una sustancia para conducir la corriente eléctrica, y la resistencia eléctrica es la posición que presenta la corriente eléctrica a través de ellos. Sí, nada más, si pudiera ser un poquito más específica, cuando dices la resistividad, dijiste es la resistencia específica, así lo dijiste, ¿no? ¿Cierto? No, le dije que la resistividad eléctrica era una propiedad específica de la Ok, materia. ahí, ¿a qué te refieres? O sea, no es que esté mal, sino quiero que nos indiques a qué le llamas o qué debo de entender por propiedad específica. Que son características que van a tener los materiales. Exactamente. O sea, lo que dijo su compañera es correcto y lo reafirma su compañero Morales, que nos indica ahorita. Lo que debemos tener muy claro es lo siguiente: cuando hablamos de una resistividad, efectivamente estamos hablando de una propiedad específica de los materiales. Significa que cuando hablo de resistividad, hablo, por ejemplo, de la resistividad del cobre, la resistividad de la plata, la resistividad del oro, la resistividad del mercurio, la resistividad del tungsteno, la resistividad del paladio, ¿ok? Es decir, hablo de una propiedad inherente al material, a diferencia de resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica es una propiedad no de el material, sino de una muestra del material, en este caso, de un conductor, o sea, de un alambre que yo construyo con cobre. Es decir, tú agarras una pieza de cobre, ¿sí? Y el cobre, por ser cobre, tiene siempre este valor constante de resistividad. Vamos a olvidarnos de que pueda cambiar con la temperatura, es decir, olvídate, a temperatura ambiente, el cobre siempre tiene este valor de resistividad. Sin embargo, si esa pieza de cobre tú la estiras formando un hilo muy, muy largo, tú le vas a cambiar la resistencia a ese hilo, a ese conductor, a esa muestra que tomaste de cobre. De hecho, entre más estires el alambre y lo hagas más delgadito cada que lo estiras, pues sí, aumentas la longitud, pero ¿qué pasa con su sección transversal? ¿Qué le va pasando a la sección transversal? Disminuye, ¿no? Exacto, va disminuyendo. ¿Y qué pasa si disminuye? O sea, si tienes un alambre muy, muy, muy delgadito, ¿cómo es su resistencia? ¿Es grande, es pequeña? Es pequeña. Mm, entre más pequeño sea el diámetro, más grande va a ser la resistencia, ¿no? Del material. O velo de la otra forma. Entre más largo sea el alambre, ¿cómo va a ser su resistencia? Mayor.
mayor, exactamente. Entonces, piensa, tomas 10 gramos de cobre, ¿sí? Esto no lo vas a modificar. Es cobre y tú tomas una muestra de 10 gramos de cobre. El cobre a temperatura ambiente siempre va a tener esta resistividad. No, pero tomas esos 10 gramos de cobre y los empiezas a moldear, le empiezas a dar la forma de cilindro, luego ese cilindro lo vas estirando y formas un alambre, un conductor, un cilindrito, vamos a pensar de 5 centímetros de longitud. Eso le va a conferir una resistencia a ese cilindro de 5 centímetros de longitud. ¿Qué va a pasar cuando tú ese cilindro lo estires más, lo tomas de los extremos con una prensa o al contrario vas estirando, ¿sí? Vas jalando y jalando más el material, obviamente lo calientas para que sea fácil estirarlo, pero vas estirando el material hasta que duplica, hasta que triplica su longitud, ¿sí? Entonces, una propiedad de estos materiales, de los metales, vamos que entre más estiremos el alambre, pues se hace más largo, aumenta su longitud y por lo tanto disminuye su sección transversal. Hacerlo más largo, disminuyendo por lo tanto su longitud, su sección transversal, hace que aumente la resistencia de ese material. La resistividad va a seguir siendo la misma, porque sigue siendo cobre. Sin embargo, por cambiar la forma del alambre, por hacerlo más largo, por hacerlo más de un calibre menor, pues le voy a ir cambiando su resistencia. Entonces, bueno, en este caso, de eso se trata este ejercicio. Vamos a ver cómo quedaría. Bueno, pues nuevamente calculamos el área de la sección transversal. Quedaría pi por radio al cuadrado. Nos quedaría un área de 7.07 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Y esta es la fórmula que ahora necesitas para resolver este ejercicio. La fórmula dice que la resistencia de un alambre depende de qué está hecho el alambre, es decir, de su resistividad. Voy a usar la letra Rho para resistividad, la letra R mayúscula para resistencia, L mayúscula para longitud del alambre y A mayúscula para el área de la sección transversal. Entonces, chécale ahí. Resistividad es esta por ser cobre. La longitud es de 2 metros, así nos lo indica el enunciado del problema. Y el área de la sección transversal la acabamos de calcular. Aquí arriba dice 7.07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Verifícame, por favor, en tu calculadora que llegas al resultado final de resistencia de ese alambre de cobre, 4.8 por 10 a la menos 3 ohms. Sí es correcto. Ok. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos desarrollando? Se conoce como resistencia de un alambre en función de sus dimensiones. Ese es el tema. Lo encuentras en tu semana número 6 en la plataforma Elementos de Física que te compartí. Ahora, ¿cuál es la fórmula que debes de conocer, que debes de utilizar para resolver este ejercicio? Bueno, pues aquí lo dice. Resistencia igual a resistividad por longitud entre área. ¿Ok?
Entonces, bueno, ¿dudas con este ejercicio? No, ninguna. De acuerdo. Vámonos con un último ejercicio. Este es de ley de Ohm. La ley de Ohm, saben bien ustedes por su taller, es una fórmula que me permite calcular la corriente que circula en una resistencia cuando se aplica un voltaje en los extremos del circuito por el que está circulando la corriente, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo dice, calcule la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia de 220 ohms cuando es atravesada por una corriente de 45 miliamperes, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, bueno, la simbología, pues también la conocen perfectamente bien. Se utiliza este símbolo eléctrico para indicar una pila o batería. En este caso, esa pila o batería es la que proporciona la diferencia de potencial. Recuerden que diferencia de potencial es lo mismo que hablar de voltaje, ¿sí? Son dos formas de referirnos a la misma cantidad física. Diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. Ok, entonces, este símbolo, bueno, este de aquí, este símbolo, esa línea así en zigzag, nos representa o es el símbolo eléctrico de una resistencia eléctrica. En este caso, de 220 ohms. Lo que tenemos aquí, pues, es alambre, normalmente alambre de cobre, que utilizamos para conectar los extremos de la batería, en este caso la terminal positiva, al extremo izquierdo de la resistencia, y utilizo alambre de cobre para conectar el extremo derecho de la resistencia a la terminal negativa de la batería. Bueno, sabiendo que en este circuito, a esto se le conoce con el nombre de circuito eléctrico elemental, es decir, tiene una sola fuente de alimentación y una sola resistencia eléctrica. Es decir, es el circuito eléctrico más sencillo que existe. Bueno, en este circuito eléctrico, sabiendo que la corriente eléctrica que está circulando es de 45 miliamperes y que el valor de la resistencia que se está aplicando es de 220 ohms, nos pide calcular qué voltaje se aplicó en los extremos de la resistencia, ¿no? ¿Cuál es el voltaje total aplicado? Por cierto, nada más a manera de redondeo de ideas, ¿cómo puede alguien calcular la corriente eléctrica en un circuito eléctrico? O sea, ¿con qué lo mido? Lo puede medir con un instrumento de medición, sea un multímetro, pero para calcularla es utilizando ley de Ohm. Ajá, para calcular la ley de Ohm, pero para medirla efectivamente utilizas un, bueno, como dices, un multímetro, pero tu multímetro lo seleccionas ¿en qué función? En amperímetro. Exactamente, entonces lo que utilizamos es un amperímetro o ampérmetro, ¿de acuerdo? Puede ser de gancho, ahí no tienes que desconectar, ¿no? Directamente puedes venir aquí, colocar ese gancho del ampérmetro o amperímetro, ¿sí? Y te va a registrar el valor. O lo puedes hacer con un amperímetro donde tienes que desconectar, abres el circuito, introduces el ampérmetro y te va a dar esta lectura. Ok. Ahora, la resistencia, pues sí, efectivamente también la puedo medir con el mismo multímetro, pero ahora seleccionado como ¿qué? Ohmmetro, creo que se llama. Exacto, como ómetro. ¿Ok? Bueno, entonces, hay instrumentos de medición que me pueden dar estos dos valores. Con esos dos valores, el problema me pide encontrar el potencial o diferencia de potencial o voltaje en los extremos de esa resistencia. Bueno, pues es muy sencillo.
Tomamos nuestros datos, resistencia, intensidad de corriente eléctrica, nada más ten cuidado de cambiar el mili a su potencia de base 10 correspondiente, que es 10 a la menos 3 amperes. La ley de Ohm dice, intensidad de corriente eléctrica es igual a voltaje sobre resistencia. Despejas lo que nos están solicitando, lo que a mí me solicitan es voltaje. Quiere decir que esta resistencia va a pasar multiplicando acá, ¿no? A la intensidad de corriente. Entonces me quedaría, despejando B, V es igual a I por R, corriente es el 45 por 10 a la menos 3 amperes, la resistencia quedamos que eran 220 ohms, si lo checas ahí en tu calculadora, vas a llegar a algo muy cercano a 9.9 volts. Verifícalo por ahí, ¿no? Sí, es correcto el resultado. De acuerdo. Entonces, si se dan cuenta, los ejercicios con los que se van a encontrar en este segundo parcial son por mucho más sencillos que los del primer parcial. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con puras cantidades escalares. Vamos a hablar de voltaje, corriente, resistencia, resistividad. Vamos a hablar de longitud, área, es decir, puras cantidades escalares, a diferencia del primer parcial, en donde surgían los vectores, ¿no? Las cantidades vectoriales. Surgía la fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb, surgió el llamado el campo eléctrico, y entonces eso complica mucho los cálculos. ¿Por qué? Pues porque hay que aplicar la suma de vectores utilizando componentes rectangulares, hay que estar determinando ángulos para saber los ángulos polares y poder calcular las componentes, es decir, es mucho más complicado. A diferencia de este segundo parcial, en donde vamos a trabajar con puras cantidades escalares, ¿ok? Entonces, no dejen de echarle ganas, porque a pesar de que es más sencillo, pues esto te podría permitir aumentar un poco tu promedio, sobre todo si sacaste un promedio a lo mejor no lo que tú esperabas, quizás un poquito más bajo de lo que tú esperabas, pues seguramente en este segundo parcial te podrás reponer en cuanto a tu promedio, ¿de acuerdo? No sé si haya dudas, ya les indiqué las 3 actividades que hay que realizar esta semana, dime. Sí, te escucho, ¿me ibas a preguntar algo? ¿Se pueden redondear las cantidades, o al menos usted prefiere que las redondeemos o que se dejen decimales? ¿Y cuántos decimales? Por ejemplo, en tu calculadora, cuando tú haces esta operación 45 por 10 a la menos 3 por 220, dime cómo en el display de tu calculadora, ¿qué aparece? Permítame tantito. Sí. Sí, profe, 9.9. Ok, entonces cuando aparezca así, digamos, exacto, porque esta es una cantidad exacta, o sea, no es entera, pero sí es exacta, 9,9, vamos a preferir dejarlo de esa manera. Si hubiera quedado 9.99999, entonces ahí sí te recomendaría redondear, y hubiéramos redondeado ¿a cuánto? A 10. A 10. Ahí, exactamente. ¿Alguna duda? Gracias, profe. ¿De qué? Bueno, pues entonces prácticamente van a ser las 4, faltan 1 minuto y medio para las 4. Si no hay alguna otra duda, por favor realicen su práctica 4, hagan el resumen de la semana 6,
resuelvan los problemas, son de este estilo, los que vi en la clase de hoy. Así son los problemas que te vas a encontrar en la semana número 10 de la plataforma. Velos realizando, ¿ok? Y pues bueno, nos veríamos en la siguiente sesión. Recuerda que la próxima sesión va a ser ya normal, en el horario de ¿qué nos toca? A las 9, ¿no? Los lunes a las 9, ¿no? Sí, ese es el horario, ¿no? ¿Normal? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, los veo próximo lunes, 9 de la noche en punto. Sale, profesor, nos vemos. Hasta luego, cuídense.